Tengo aquí los tres móviles para hacer la comparativa que más os gusta. Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra y por otro lado el iPhone 16 Pro Max. Seguramente tres de los mejores teléfonos del mercado. Estaríamos ahí a ver si habría que meter al Oppo o al Vivo, pero sin ninguna duda ahora mismo en España son los tres disponibles, los tres más caros. Tres teléfonos que cuestan sobre 1.500 euros más o menos. Es cierto que hay pequeñas diferencias en los almacenamientos. Xiaomi parte de 512 mientras los otros dos tienen 256. Vais a tener enlaces en la descripción para echarle un vistazo extra. Os voy a contar pequeños detalles, pequeñas cosas, diferencias, qué cosa me gusta más, pero ya os adelanto que son tres teléfonos de gama premium, cada vez se parecen más, así que va a ser más un tema de gusto personal que en realidad en todos los apartados haya uno claramente mejor. Así que ahí vamos. Primero vamos a empezar por diseño, qué me parece, ¿no? Un poco a nivel de uso también, que yo creo que es quizás la clave, ¿no? Los tres dispositivos están muy bien fabricados, a nivel industrial son tres dispositivos muy bien hechos. Los tamaños son parecidos, es cierto que a nivel de tamaño de alto y ancho el Xiaomi es un poquito más pequeño y más compacto que los otros dos, ¿vale? Lo podéis ver en cualquiera de los dos sitios, ¿vale? Tanto el alto como el ancho es un pelín menos, no hay grandes diferencias, pero sí, la pantalla es más pequeña, entonces también se nota, pero también es cierto que el Xiaomi tiene dos factores, que el módulo de cámara es mucho más grande, con lo cual en algunas situaciones pues ya veis que a mí me gustaría quizás coger el teléfono más arriba y no siempre se puede. Y después por otro lado también hay que reconocer que es un poquito más grueso. No es mucho, pero sí que es cierto que son unas décimas de milímetro más, prácticamente un milímetro más, y sí que es cierto que se nota, se hace un poquito más incómodo el teléfono, podemos decir, ¿no? Por estos dos factores. Y después hay una cosa, Xiaomi tiene dos acabados diferentes, uno que se imita a una cámara y las sensaciones no me encantan, ¿vale? Creo que el ruido se oye, es como, sí que es vidrio, pero será una capa muy delgada y el sonido, la sensación que da en la mano no es la mejor. Y después el acabado tipo cámara me ha sorprendido porque lo vi el otro día y yo tenía el Poco X7 Pro, que también estoy preparando un vídeo con él, y me dio la sensación de que la trasera prácticamente era el mismo material o un material que se parecía mucho al tacto, ¿vale? Y eso, pues para mí es un pequeño problema. Así que tres dispositivos, aquí cada uno tendrá que escoger un poco cuál le gusta más, qué tipo de módulo de cámara, pero la verdad es que, vale, el Samsung es un poquito más ligero, el iPhone es un poquito más delgado, tiene un poquito más de aprovechamiento del frontal, es que hay como pequeños detalles, ¿no? Xiaomi es quizás el que tiene un diseño un poquito diferente con ese tipo cámara, son muchas pequeñas cosas, muchos pequeños detalles. A mí me costaría decidir por uno de los tres como el mejor o el que está mejor fabricado, que tenga mejor diseño. Cada uno tiene un poco su línea y me parecen que las tres están muy bien. Y el siguiente punto en este caso son las pantallas. Aquí si miramos a nivel técnico, la pantalla de Xiaomi es un poquito mejor, tenemos más brillo, tenemos algunos temas de adaptación mejor, tenemos algunos temas de compatibilidad HDR que parece que está un poquito con más opciones, pero sí que es cierto que cuando lo llevamos al uso, para mí hay un ganador y en este caso es el S25 Ultra. El brillo es inferior, son 2600 nits, el Xiaomi pasa de los 3000, pero no ese es el punto es Gorilla Glass Armor 2. En el caso de Samsung, que el año pasado ya dije que era para mí la clave, el gran punto que tenía todos los móviles de Samsung, porque al final lo que tenemos son móviles que te permiten de una manera muy sencilla, con menos brillo, ver mejor la pantalla, incluso en situaciones exteriores de mucho brillo. Y sí que es cierto que en el caso del Xiaomi no tenemos eso, ¿vale? El iPhone aquí creo que tiene la pantalla a nivel técnico y a nivel de uso peor de los tres. Es cierto que quizás la calibración está un poquito por encima, pero no hay grandes diferencias, sobre todo porque ya prácticamente cualquier dispositivo lo puedes configurar un poco a tus gustos y a tus necesidades. Pero por ejemplo, en esta cámara superior no veis ahí como el reflejo del Samsung, ¿vale? Y ahora vamos a poner el Xiaomi y el reflejo del Xiaomi es muy diferente, y eso que tiene más brillo y aún así se ve mejor la del Samsung. Yo creo que esa es la experiencia que he notado durante todos estos días. La del Xiaomi se ve bien, pero siempre lo digo, los móviles de Xiaomi además reflejan más que incluso que la competencia, y en este caso el que menos refleja con uno de los que más refleja, aunque tengas más brillo, hay que reconocer que sigue siendo mejor, un poquito mejor la experiencia del S25 Ultra. Después un factor, Samsung y iPhone tienen pantallas planas y Xiaomi no es una pantalla curva, pero es una de estas pantallas nuevas que vienen ahora con el sistema como con 4 curvas, ¿vale? Y esto, pues sí que es cierto que no suele ser un problema, pero si os fijáis incluso cuando toco aquí, ¿vale? Lo que vendría a ser prácticamente un toque fantasma para este tipo de toques, lo reconoce. Y he notado un par de situaciones en las cuales, agarrando el dispositivo quizás un poco más, o quizás una situación un poquito más complicada de lado, o no quiero que me caiga el móvil porque estoy haciendo una foto al lado de una zona alta, el dispositivo notaba esos toques, ¿no? Y ahí hay que hacer una pequeña adaptación de software. Hay muchos móviles con esto, Oppo, OnePlus, Honor, y solo me ha pasado con este Xiaomi. El siguiente punto es la seguridad, y aquí tenemos dos
puntos claramente diferentes. Por un lado, Xiaomi y Samsung optan por lector de huella en pantallas muy rápido y, bueno, más o menos bien situado en los dos casos. No hay ninguno que esté como muy arriba o muy abajo. De hecho, ya veis que prácticamente están a la misma altura. Y después, por otro lado, tenemos el Face ID de Apple. Es más seguro el Face ID de Apple, eso sí que es algo que sabíamos, pero después, por otro lado, hay que reconocer que tenemos dos opciones. Y yo hay muchas veces que estoy así, en la mesa, con un dispositivo, trabajando, editando, y de una manera sencilla lo puedo desbloquear, y en el caso del iPhone, no. Para mí es el único inconveniente que tiene Face ID, aunque sí que es cierto que es más seguro, y una vez que te acostumbras al uso, la verdad es que prácticamente no hay vuelta atrás. El tema es que, valorando todas las opciones, yo sigo prefiriendo quizás un lector de huellas y un desbloqueo facial si no tienes nada súper importante en el teléfono. Aquí ya cada uno tendrá que decidir. Y aquí vamos con uno de los puntos que en la gama Premium ya hace tiempo que creo que tienen menos valor, ¿no? Porque a excepción de pocas opciones, todos los procesadores son muy potentes. Da igual que sea MediaTek, da igual que sea Qualcomm o da igual que sea el propio de Apple. A excepción de los Pixel, la verdad es que aquí no hay grandes diferencias. Tenemos Snapdragon 8 Elite para Xiaomi, Snapdragon 8 Elite for Galaxy para Samsung y tenemos el Apple A18 Pro, en este caso para el iPhone 16 Pro Max. Los tres son los procesadores súper potentes, los tres funcionan muy bien. Si miramos las pruebas sintéticas hay pequeñas diferencias. Sí que es cierto que Samsung en alguna prueba sintética parece que da un poco mejor resultado, sobre todo test cortos, que Xiaomi, y después sí que es cierto que parece que en este caso el iPhone en algunos test gráficos da un poquito mejor resultado. Pero aquí hay una cosa que me gustaría comentar, que ya lo comenté el año pasado en el Xiaomi 14 Ultra, que lo he comentado en la review del Honor 7 Pro. Es cierto que en las pruebas de test largas, cuando las consigues hacer, el resultado del Xiaomi es superior, pero también es cierto que hay muchos test largos, incluso los no muy exigentes, o sea, los más básicos de 3D Mark, que no he conseguido hacerlos en una sala con temperatura ambiente de 22 grados con el Xiaomi 15 Ultra. Se cierra la aplicación y el teléfono tiene una temperatura que es complicada de manejar en la mano. Así que simplemente quería comentar eso. Es cierto que mientras vas viendo los resultados, el Xiaomi 15 Ultra está dando mejores resultados que el Samsung, pero Samsung es capaz de acabar la prueba, mientras que el dispositivo de Xiaomi muchas veces cierra los benchmarks. Así que ahí lo quería comentar. Después, en el día a día no vas a tener diferencias. Son tres dispositivos muy rápidos, son tres dispositivos que funcionan muy bien. El Xiaomi quizás está un poquito menos optimizado para algunas cosas, también hay que reconocerlo. De hecho, hay veces que cuando estás instalando varias aplicaciones notas que le falta algo, o notas que le pasa algo. Me ha pasado también en la cámara. Cambios constantes de cámaras, de sensor de cámara, de modo de cámara. Da la sensación de que es un poquito más perezoso. Es cierto que tienes que estar haciendo muchas cosas. Tienes que hacer varias fotos con zoom, tiene que estar haciendo por detrás el trabajo de la IA, tiene que estar haciendo como muchas cosas, pero vas pasando y da la sensación de que hay una caída de fotogramas. Cosa que me sorprende muchísimo, pero sí que me ha dado esa sensación. En el día a día no he notado nada, solo en esas situaciones como muy concretas. Está claro que el software de Xiaomi le falta un pequeño punto, ¿vale? Y este es el siguiente apartado. Aquí hay un tema de optimización de software en el cual tanto Apple como Samsung están un poquito por delante, y yo creo que a nivel de usabilidad aquí cada uno podrá escoger si le gusta más HyperOS, si le gusta más One UI, si le gusta más iOS. Evidentemente aquí cada uno tendrá que escoger, pero sí que es cierto que he notado pequeños matices y pequeñas diferencias. Creo que en general, a nivel de diseño, de todo que esté un poquito redondo, que los ajustes tengan sentido, que las pantallas tengan sentido, un poco incluso las transiciones, me da la sensación de que iOS y One UI están un poquito por delante de lo que es en este caso HyperOS. ¿Las diferencias son muy grandes? Pues no, evidentemente no, hay pequeños matices, aquí puede ser un poco mejor una cosa y otra, pero sí que hay eso. Después, a nivel de funciones, oye, aquí cada uno tendrá que escoger, ¿no? ¿Qué prefiere? Si le gusta más una cosa o le gusta otra, si prefiere apostar por Apple Intelligence, que ya ha quedado claro que está por detrás de lo que es ahora mismo las opciones que tenemos con inteligencia que ofrecen la mayor parte de dispositivos Android. Además, Samsung hace un trabajo extra, tenemos muchas funciones y la verdad es que están muy bien integradas. Y después Xiaomi está integrando como muchas cosas, pero también es cierto que tenemos ahí algunos pequeños detalles que a mí personalmente pues no me acaban de convencer a nivel estético. Y después pues el bloatware que tiene, que viene instalado, que no, evidentemente no tenemos en los otros dispositivos. Algunas pequeñas cosas, ¿vale? Incluso algunos elementos de publicidad que sí que los han reducido y prácticamente no los encuentras en ningún sitio, pero otro día sí que me salió una pantalla cuando estaba instalando unas aplicaciones. Incluso dentro de su propio market hay como más anuncios que por ejemplo en el de Samsung. Pequeños detalles. Y aquí me gustaría pararme en una cosa, y es que los tres dispositivos pertenecen a fabricantes que tienen un catálogo muy amplio, ¿vale? Algunos tienen más variados, desde arroceras hasta casi cualquier cosa, como Xiaomi. Samsung tiene una gran cantidad de electrodomésticos de gran tamaño, no solo electrodomésticos pequeños, sería gama blanca. Y después Apple tiene mucho tecnología, que prácticamente los otros dos también tienen todo ese tipo de productos. Quizás las gafas o alguna cosa, pero prácticamente
Samsung y Xiaomi cubre prácticamente todos los productos que después tiene Apple. Y aquí hay pequeñas diferencias, y siempre lo hemos dicho, iPhone trabaja muy bien todo lo que es la integración del ecosistema, reloj, auriculares, tablet, todo es muy fácil con AirDrop, todo es muy fácil con la interconectividad, y sigue estando por ahí, y sigue siendo un poquito más fácil, pero Xiaomi y Samsung se han puesto mucho las pilas. Samsung tiene muchas cosas con sus tablets y con sus portátiles que funcionan muy bien, el tema de copiar, pegar, mover elementos. Eso funciona muy bien. Y Xiaomi me ha sorprendido porque estoy probando la Xiaomi Pad 7 Pro también. Y tengo por aquí la Xiaomi Band 9. Y me ha sorprendido mucho con cómo funciona. Esta pantalla de aquí, ¿vale? Donde tenemos, pues por ejemplo, todo el Xiaomi Smart Hub, me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho. Funciona bien, funciona mejor de lo que podríamos pensar, puedes controlar las bombillas inteligentes, todo de una manera muy sencilla. A nivel estético y después a nivel de la velocidad de la conexión, por ejemplo, con la tablet, hablaremos en otro momento, será otro punto a debatir, quizás cuando hable más de esto. Pero es cierto que ha mejorado muchísimo y es algo que hay que valorar. A nivel de ecosistema, están los tres bastante más parejos de lo que podría parecer. La experiencia sigue siendo más rápida y más fácil, en este caso con el iPhone, también hay que decirlo. Y una de las claves en toda gama premium, el año pasado además fue muchísimo, es la batería. Y aquí he encontrado pequeños matices. Es cierto que a nivel de capacidad, iPhone y Samsung están por detrás y Xiaomi tiene un poquito más, ¿vale? Tiene 5410 miliamperios, quiero recordar. La versión china tiene muchos más. Aquí hay un tema de aranceles, movimiento de baterías, gramos de las baterías y tal, con lo cual, pues en Europa ha llegado con 5400 miliamperios. Pero aquí hay que comentar una cosa, ¿vale? Y es que sí que es cierto que llevo menos días con el Xiaomi y me ha dado la sensación de que los primeros días la batería la destrozaba y que ahora se ha adaptado un poco y funciona un poquito mejor. Pero vais a ver en las capturas que está por detrás de los otros dos dispositivos y sorprende bastante. Cualquiera de los dos, Samsung Galaxy S25 Ultra y iPhone 16 Pro Max, ya lo dije en su comparativa, son muy parecidos, depende un poco del uso. Si abres muchas aplicaciones y cambias muchísimo de aplicaciones, Samsung está un poquito por delante. Si tienes pocas aplicaciones, no te mueves mucho y estás siempre con 2 o 3 aplicaciones, el iPhone parece que es un poquito mejor. También depende si grabas más vídeos, si haces más fotos, ahí cada uno maneja un poco sus puntos, ¿no? En el caso de Samsung, por ejemplo, cuando haces fotos de alta resolución, como son 200 megapíxeles o el RAW de 50, parece que trabaja más. En el caso del Xiaomi, por ejemplo, sí que da la sensación de que con el zoom, como mueve la inteligencia artificial, consume un poquito más. Ahí hay pequeños matices y pequeñas variaciones. Donde no hay dudas en la carga, Xiaomi es infinitamente mejor, tanto por carga por cable como por carga inalámbrica. El único matiz, el MagSafe que tiene Apple, ¿vale? Que para mí sí que es un detalle importante. Samsung lo ha añadido como funda, sí que es cierto que ha hecho como un cambio en la posición del cargador, pero a mí me gusta integrado, ¿vale? Y lo digo siempre, lo he dicho en todos los vídeos que he hecho sobre esto, a mí me gusta que los dispositivos tengan esta parte integrada. Así que una batería en la cual creo que Xiaomi está un poquito por detrás, no hay grandes diferencias, aunque veáis un número ahí quizás más exagerado, sí que da la sensación de que está un poco por detrás y sobre todo está un poco por detrás para los usuarios exigentes, porque cierra muy rápido las aplicaciones, ¿vale? En el momento en el que haces dos cosas, cierra la aplicación y la vuelves a abrir. Si abres muchas aplicaciones, el Xiaomi ahí va a sufrir. Y esto también influye en que algunas notificaciones pues tardan más en llegar. Por ejemplo, mi gestor de correo, que es el de One, bueno, ahora Ionos, las notificaciones en el caso de Xiaomi, si no abro el dispositivo, no llegan. En el caso de Samsung sí que es cierto que es una aplicación que tiene como muchas restricciones, pero llegan, ¿vale? O sea que eso es un pequeño detalle a tener en cuenta. Y bueno, si tuviera que escoger uno de los tres, yo por batería me quedaba con el S25 Ultra. Y ahora vamos un poco con el punto, con la clave, con las cámaras, ¿vale? Lo que más os interesa a muchos de los usuarios de gama alta, porque al final lo que buscáis por encima de todo es tener un dispositivo que responda lo máximo posible en el apartado fotográfico. Y aquí tenemos dos tipos de configuraciones, es cierto que hay pequeños matices, ¿vale? Pero tenemos una cámara principal, en el caso de Xiaomi, muy grande de 50 megapíxeles, es un sensor de 1 pulgada, un muy buen sensor. Tenemos también una cámara de 200 megapíxeles, un sensor un poquito más pequeño en el caso de Samsung y un sensor del mismo tamaño de 50 megapíxeles, 48 megapíxeles en el caso de Apple. Como veis, son tres sensores, podemos decir, parecidos en muchas ideas, pero sí que es cierto que hay bastantes diferencias. Cuando miramos las fotografías, a nivel de interpretación, aquí cada uno tendrá que escoger sus cosas. A nivel de me gusta más este color o no, yo he hecho todas las fotografías con el mismo tipo de Leica Authentic, para que lo sepáis. Pero sí que es cierto que he notado un pequeño detalle. Todas las fotografías que salen de este sensor, sea cual sea la situación, a nivel de detalle está muy por encima de lo que tenemos en los otros dispositivos. No es un procesado, además, no es el típico detalle que se fuerza, que cuando haces un poquito de zoom ves que hay un empastado y una línea gorda. Hay muchísimo detalle por detrás, es una nitidez real que no había visto prácticamente en ningún teléfono, y esto es algo que he visto solamente en este sensor principal del Xiaomi, que no he visto ni en Samsung
ni en Apple. Después, cuando hablamos de rango dinámico, bueno, aquí hay pequeños matices. Creo que Samsung en algunas situaciones controla muy bien las altas luces, cuando hay bastante luz en general, aunque las situaciones de alto contraste quizás las pierde antes que los otros. Después, Apple también tiene sus pequeños detalles en algunas interpretaciones de algunos colores que tira hacia donde no debe. Vais a ver fotografías en las cuales veis dos fotografías de Samsung y Xiaomi, son iguales a nivel de color y iPhone se va, y después en la siguiente el iPhone es igual que el Xiaomi, es el Samsung el que se va, ¿no? Parece que el que pulula siempre dentro de hay otro que se parece más es Xiaomi y no los dos dispositivos, no el Samsung y el iPhone, pero hay un poquito de todo, ¿vale? En esta cámara quizás es donde menos se notan esas variaciones, porque al final es la cámara que mejor funciona, pero bueno, simplemente hay que lo sepáis. Y después he visto una cosa, el tema de la activación del modo noche. El iPhone a veces lo activa un poquito antes que los demás, aunque sigue siendo peor que en los otros dos casos, y sí que es cierto que algunas fotografías del Xiaomi no lo ha activado y han quedado un poquito oscuras. No muy mal, pero sí que han quedado un poquito oscuras y con un poco más de ruido de lo que nos gustaría. Después tenemos un sensor ultra gran angular en los tres casos de alta resolución, tamaños parecidos, más o menos podemos decir, no hay grandes diferencias, pero sí que es cierto que aquí hay un matiz. El ultra gran angular del iPhone es el peor. Tiene peor detalle, funciona peor en situaciones de poca luz, nos saca además unas esquinas a veces muy malas y en una situación muy complicada vais a ver una foto de un jardín de noche en pasta por completo, cosa que los otros dos dispositivos no hacen. Y entre los otros dos dispositivos hay matices, depende un poco de la interpretación, a veces me gusta un poco más Xiaomi, otras veces me gusta un poco más Samsung, cosa que no esperaba, porque sí que esperaba que esta cámara del Xiaomi fuera mejor, pero sí que es cierto que Samsung aquí hay que reconocer que el ultra gran angular, sobre todo cuando es una situación intermedia, quizás no tanto, pero sobre todo cuando activa el modo noche, le da un puntito extra. Quizás tenemos una imagen un poquito más irreal, eso también es cierto, pero ahí tenemos ese matiz. Y ahora vamos a hablar del zoom, ¿vale? El 2X, contamos que se hace con la cámara principal y ahí Xiaomi los barre, ¿vale? Evidentemente, a nivel de resolución le da para hacer un 2X sin hacer ningún tipo de recorte y además es un sensor más grande y se nota muchísimo, o sea que ahí no hay duda. Y después he hecho fotografías en 3 aumentos, porque Samsung y Xiaomi tienen un sensor específico de 3 aumentos. He hecho también esas fotografías en zoom digital con el iPhone. Ya os digo que en ese zoom digital lo que tiene que ver 3 aumentos, el iPhone no tiene nada que hacer, ¿vale? Evidentemente. En algunas situaciones muy complicadas, como Samsung también tira de ese sensor principal, se parece un poco a Samsung, pero en general a nivel de detalle, de interpretación, no tiene nada que hacer. En ese sentido, Samsung y Xiaomi están por delante, evidentemente tienen un sensor específico. Y después tenemos un sensor de 5 aumentos en caso del iPhone, en el caso de Samsung, y solamente de 4,3 en el caso de Xiaomi. He optado por usar el tamaño del sensor de 4,3, son 100 milímetros frente a los 115, 120 que tienen los otros dos. La imagen visualmente se parece mucho, así que he optado por ahí. Sí que es cierto que si hubiera ido a 5, seguramente las cosas hubieran cambiado un poco, pero bueno, he optado por usar eso. Si el iPhone hubiera tenido 5,2, hubiera usado 5,2, no me hubiera quedado en 5, ¿vale? Simplemente el caso de 3, pues me parecía bastante claro que había que usarlo, porque sí que es cierto que es un sensor específico de los otros. Este se parece bastante. Hay que reconocer que ahí el iPhone también está un poquito por detrás. Sí que es cierto que me ha gustado la interpretación en algunas situaciones intermedias. Por ejemplo, vamos a poner una foto aquí de un cruceiro, ¿vale? Que es simplemente una cruz muy típica de Galicia con arriba un pequeño elemento. Me ha gustado más, pero sin embargo, por ejemplo, 5 minutos después hice una foto a la iglesia que está al lado y cuando veis el texto, la diferencia de detalle que tienen Samsung y Xiaomi frente al iPhone es abismal. A nivel de rango dinámico, también Samsung y Xiaomi están un poquito por delante y sí que aquí he vuelto a notar otra cosa. El sensor de Xiaomi tiene una resolución increíble, es una gran resolución, es un sensor mucho más grande y se nota muchísimo. El detalle, la nitidez que tiene, que ofrece, muy natural, muy bien interpretado, eso no lo vamos a tener ni en el dispositivo de Samsung ni en el dispositivo de iPhone. O sea que ahí para mí no hay ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, cuando haces la foto y la coges y la pones al 100% en una pantalla de ordenador de 32 pulgadas, es que hay mucha diferencia de detalle entre los tres dispositivos y aquí Xiaomi no tiene ningún tipo de duda de que es mejor. Samsung tiene un modo específico que basa a 10 aumentos, siempre ha sido un poco su punto, su core. En los S24, el S23, el S22, el S21 tenían ese 10 aumentos y lo mantienen ahí, aunque haya algunos fabricantes que hayan dicho, bueno, pues como es digital no lo hacemos. Samsung lo mantiene y ahí sí que es cierto que creo que a partir de 10 aumentos el iPhone se va, ¿vale? En algunas situaciones muy complicadas sí que es cierto que quizás interpreta mejor algunas cosas del modo noche en situaciones concretas, sí, pero en general se va. Los 10 aumentos me ha gustado un poquito más en algunas fotografías, curiosamente el Samsung, por una razón. En el dispositivo de Xiaomi en situaciones intermedias, antes de activar el modo noche, es muy probable que la fotografía salga movida. Y con esto me refiero a un día a las 9 de la mañana, nublado en Coruña, que no hay una luz increíble,
eso es suficiente para que la fotografía salga movida, haciendo la foto exactamente igual, los dos dispositivos apoyados en una barandilla del paseo marítimo. Y en la de Xiaomi me han salido 2 fotos movidas de 4 ese mismo día, a esa misma hora, y en el caso de Samsung ninguna. Y eso es un detalle también a tener en cuenta. Y después, cuando nos vamos más allá, el Xiaomi solo llega hasta 25 aumentos y además la calidad es muy mala. Samsung hasta 20 aumentos más o menos se mantiene correcto, ¿vale? Pero si comparamos los 30 aumentos de Samsung, los 25 de iPhone y los 30 de Xiaomi, Xiaomi está claramente por delante. Y los otros dos dispositivos, quitando el iPhone de esta ecuación, llegan hasta 100 aumentos en el caso de Samsung, 120 en el caso de Xiaomi. Así como el año pasado, el zoom del Xiaomi 14 Ultra me pareció que no tenía sentido tener ese zoom hasta 120 porque el rendimiento era malísimo. Este año tengo que decir que ha mejorado mucho. Creo que no está al nivel de Vivo, creo que tampoco está al nivel de Oppo, pero creo que sí que está por delante de Samsung, ¿vale? O sea que ahí, en situaciones intermedias, 50, 60 aumentos también funciona mejor, y al máximo me da la sensación de que tiene un poquito mejor de interpretación en este caso que de lo que consigue Samsung. A nivel global quiero comentar una cosa, y es que he hecho todas las fotografías con el Leica Authentic, como ya he dicho, tenemos más opciones de color en Xiaomi. Y comentar una cosa, me da la sensación de que hay algunas fotografías que tienen como viñeta. Es cierto que los otros dos dispositivos quizás se pasan procesando para igualar sombras en las esquinas, para corregir esos pequeños problemas, pero me da la sensación que en algunas fotos de Xiaomi, con el ultra gran angular sobre todo, hay una especie de viñeta. No sé si es procesado, no sé si es porque justo en esas 2 o 3 fotos que he visto hay esa sombra ahí, en los otros dos móviles no se ve. Puede ser que haya una corrección, puede ser, pero es un poco una sensación un poquito extraña. Y después una cosa, he notado en muchas fotografías que el iPhone tiende a sobreexponer. Y eso es un pequeño problema, ¿vale? Es cierto que controla bien las altas luces en buena situación de luz, porque sí que es cierto que tiene como un rango dinámico amplio en general, pero sí que es cierto que en algunas situaciones con poca luz sobreexpone donde no debe sobreexponer. Me refiero, un día de noche tiene que ser de noche, o sea, no hay luz en zonas donde no hay luz. Y el iPhone a veces las busca, en algunos casos queda mejor, en otros casos queda peor, pero bueno, ahí simplemente quería comentar este pequeño matiz a nivel de interpretación, ¿vale? A nivel de color creo que el Xiaomi es el que está mejor de los tres, aunque también hay pequeñas diferencias en función un poquito de la captura. Y después en la cámara delantera, yo sigo diciendo lo mismo. La que más me gusta de todas por cómo interpreta es la del S25 Ultra. Hay gente que me dice que no, por empastes, por detalle. A mí es la que más me gusta, ¿vale? Y vamos a hablar del vídeo, que aquí hay un gran punto. Este año los 3 dispositivos tienen vídeo en logarítmico, el vídeo logarítmico con las 3 cámaras, 4K 120, 2 dispositivos permiten grabar en 8K, y aquí sí que hay como muchos pequeños matices. Si queréis el resumen rápido, antes de nada, si tuviera que escoger uno de los 3 dispositivos para grabar vídeo, sería el iPhone. Por una razón, aunque su teleobjetivo es peor, aunque su ultra gran angular es peor, aunque su cámara principal no es mejor, en las situaciones complicadas sigue dando mejor resultado. Seguimos teniendo más detalles, seguimos teniendo mejor control de luces y seguimos sobre todo sacando más luz en situaciones muy difíciles. Hay un par de vídeos grabados con el ultra gran angular del Xiaomi que es completamente oscuro, no hay nada, es completamente negra la captura. En el caso de Samsung se ve algo, pero con mucho ruido, y en el caso del iPhone sí que hay algo más. Y además, incluso en esa situación complicada, hay algo más, y con algo más de calidad y con algo más de detalle, podríamos llegar a decir, lo cual sorprende. Y después, sí que es cierto que a nivel de estabilización el iPhone es mejor. No me gusta absolutamente nada que no se previsualice la estabilización, ¿vale? Que tú te estés moviendo mucho con el ultra gran angular y no se previsualice, y después cuando lo vayas a ver esté completamente estabilizado. Eso sí que no me gusta. Y después hay como muchos matices, ¿vale? El logarítmico del Xiaomi está bien, aunque sigo pensando que quizás a nivel de corrección es un poquito mejor el del iPhone, pero me gusta mucho más las opciones que tiene de corrección. Samsung lo tiene en la galería y Xiaomi incluso puedes cargar en la propia aplicación de cámara, lo cual ya me parece increíble. Sí, lo puedes hacer con Blackmagic en los otros dos, pero en la propia aplicación nativa del fabricante. Me encanta. Después sí que es cierto que tenemos como pequeños puntos, ¿no? Samsung y Xiaomi tienen modo Pro en vídeo, mientras que el iPhone tienes que usar siempre una aplicación de terceros. Hay como muchas pequeñas cosas y muchos pequeños matices. Podríamos hacer una comparativa de estos 3 móviles de cámaras de 2 horas, solo por los pequeños puntos. Así que, como último resumen que comentar, si quieres foto, creo que no hay duda, ¿vale? En este caso creo que Xiaomi es mejor. Samsung se parece bastante, se acerca bastante. De hecho, la cámara delantera y el ultra gran angular en algunas situaciones creo que es mejor. La cámara principal sí que no tengo dudas, y el teleobjetivo tampoco, pero creo que en esas situaciones un poquito complejas, la delantera y el ultra gran angular no tienen nada que envidiarle. De hecho, está un poquito mejor que el Xiaomi 15 Ultra. Y después en vídeo sí que es cierto que el iPhone es superior, aunque, por ejemplo, si quieres grabar vídeo con la cámara delantera, a mí me gusta más lo que hace el S25 Ultra. Y en algunas situaciones respecto al 8K y algunas cosas puntuales de algunos pequeños detalles, creo que Samsung está un poquito por encima. En general, el resumen es que en este apartado de cámaras hay pocas diferencias en el vídeo, más diferencias en foto, y
si nos ponemos serios, creo que Xiaomi está un poquito por delante de los otros dos dispositivos. Así que sería un poco el resumen global, ¿vale? De este apartado de cámaras. Y ya visto todo, ahora toca hablar un poco de el resumen, ¿no? De cuál dispositivo de los tres me gusta más. Yo aquí tengo que reconocer que si tuviera que comprarme un dispositivo con mi dinero, me compraría el S25 Ultra. A mí es el dispositivo que más me sigue gustando. Es cierto que Xiaomi tiene cosas increíbles a nivel de cámara y a mí me encanta, pero también es cierto que siempre llevo una cámara conmigo. Entonces, con lo cual, quizás no soy un usuario para el Xiaomi 15 Ultra. Si dejara la cámara por completo, quizás sí que me llevaba el Xiaomi 15 Ultra, porque es un poco la sensación que tuve con el Vivo cuando lo analicé, ¿vale? Que es un móvil que está muy cerca de ofrecer una experiencia de cámara real y a mí eso me gusta mucho. Los temas profesionales, el logarítmico muy bien implementado, tiene como muchas cosas en las cámaras. Pero sí que es cierto que después a nivel de diseño me siento más cómodo con Samsung, la pantalla me gusta más la de Samsung. Ya hemos visto que el rendimiento son parecidos entre los tres dispositivos, en el día a día son idénticos. El software creo que está un poco mejor acabado One UI que HyperOS. Ya veis que estoy descartando por completo el iPhone porque sí que es cierto que la pantalla es un poquito peor. A nivel de diseño, aquí da igual ya cada uno que escoja un poco lo que más le guste. El rendimiento puro de la 18 Pro sí que está un poquito por detrás y la única razón que hay en realidad para escoger el iPhone, podemos decir dos, ¿vale? Es que quieras grabar mucho vídeo, al final todo el mundo que acaba grabando vídeo acaba usando el iPhone, o que quieras iOS por encima de todo. Para todo lo demás creo que los otros dos dispositivos son mejores. Si miramos a nivel de bruto, de músculo, de todo lo que ofrece, Xiaomi está un poquito por delante, pero sí que creo que el software de Samsung, que cada vez es más importante, la integración, la IA, también tenemos el S Pen, que es algo como muy específico y que no lo van a usar todos los usuarios, pues sí que es cierto que también es un pequeño valor añadido. Así que yo creo que sin ninguna duda en este caso, aquí cada uno tendrá que escoger un poco el que más le guste. Ya a mí me gusta más el S25 Ultra, pero creo que es la primera vez en mucho tiempo que llevo haciendo esto que un dispositivo de gama alta de Xiaomi creo que está al nivel, incluso en algunas cosas es claramente superior que lo que ofrecen sus otros rivales. Con el año pasado con el Xiaomi 14 Ultra tenía esa sensación, pero a las cámaras les faltaba un puntito que quizás este año hemos ganado. El software sí que es cierto que HyperOS sigue mejorando, con lo cual también se ha notado que el rendimiento en el día a día es parecido, aunque sigue habiendo pequeñas cositas con las que me sigo sintiendo más cómodo, en este caso con One UI. Quiero que me cuentes un poco lo que te parece, cuál de los tres dispositivos te gusta más, cuál de los tres dispositivos para ti es más completo, qué te gusta más de iOS o qué te gusta más de HyperOS, o por qué prefieres el que sea. Ya sabéis que siempre intentamos contestar, aunque hay veces que son muchos comentarios y no podemos, así que poco más, no tengo mucho más que decir. Os dejo por aquí la comparativa entre el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max, por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Y también os dejamos por aquí el vídeo de primeras impresiones que hizo mi compañera Laura sobre el Xiaomi 15 Ultra. Y por cierto, si queréis una review larga de un mes de uso del Xiaomi 15 Ultra, me lo podéis poner en comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.